Mi cuñada mostró fotos mías engañando, pero no imaginaba que yo tenía pruebas de su propio fraude. Ahora mi hermano no te va a dar ni un peso, dijo, con una sonrisa de lado. Me quedé callada y apreté el botón de play en mi celular, mientras todos escuchaban la grabación. Tengo pruebas de que ella anda engañando, dijo mi cuñada Amanda, sacando dramáticamente un sobre Manila. Todos se acercaron a la mesa del comedor, soltando exclamaciones cuando ella extendió las fotos sobre la superficie brillante de madera. Yo permanecí sentada en la cabecera, tomando mi agua y observando. Me llamo Sofía Benítez. Tengo 32 años y estaba viendo cómo la familia de mi esposo intentaba destruir mis 8 años de matrimonio. La ironía era imposible de ignorar. Las fotos me mostraban reuniéndome con diferentes hombres en el último mes. Almuerzos, cafés y hasta cenas. En cada imagen parecía estar en conversaciones profundas, sonriendo, inclinándome hacia ellos y a veces tocándoles las manos. Para quien no supiera la verdad, se veía mal. «Miren esto», dijo Amanda, emocionada. Mientras David se mata trabajando, ella anda por toda la ciudad con otros hombres. Se volvió hacia mi esposo, que seguía sentado al lado de su amante, Jessica. Ahora ya no tienes por qué sentirte culpable por Jessica, y mucho menos darle un peso a Sofía en el divorcio. David no me miró. Su madre, Leonor, tomó una foto con las manos temblorosas. Sofía, ¿cómo pudiste? Te recibimos en la familia hace tantos años. Esa decepción antes me habría dolido. Ahora solo sonreí y suspiré. ¿Y bien?, insistió Amanda. ¿No vas a decir nada? Dejé mi vaso sobre la mesa con calma y miré alrededor. David seguía evitando mi mirada. Sus padres se veían molestos, aunque noté que su padre, Jorge, estaba más incómodo que enojado. Amanda se puso de pie, una mano en la cintura y la otra señalando las fotos. «Buenas fotos», comenté. «La iluminación está perfecta. Seguro pagaste caro por el investigador privado». La sonrisa de Amanda se borró. No esperaba eso. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?», soltó. «¿Ni siquiera vas a negarlo?». Tomé mi bolso. Todos se tensaron, esperando lágrimas o una confesión. En lugar de eso, saqué mi tableta y la puse sobre la mesa. «¿Por qué lo negaría?», pregunté con voz tranquila. «Todos esos hombres son abogados de divorcio». Silencio. «¿Qué?», balbuceó Amanda. Señalé las fotos. «Ese es Jaime Moreno, el mejor abogado de familia de la Ciudad de México. Este de aquí es Miguel Chávez. Su despacho es especialista en casos de infidelidad. Y esta cena es con Guillermo Paredes. Excelente para casos donde intentan esconder dinero antes de un divorcio». El rostro de Amanda se puso pálido. David, de repente, encontró muy interesante su vaso de agua. «Verás», continué, «cuando descubrí lo de David y Jessica hace 3 meses, decidí prepararme». «Estás mintiendo», dijo Amanda, pero no sonó convencida. Encendí la tableta. «Lo mejor de las reuniones legales es que siempre queda evidencia», dije, mostrando correos electrónicos y contratos firmados. «Pero eso ni siquiera es lo más interesante». Miré directamente a David. «¿A qué te refieres?», preguntó Leonor con la voz temblorosa. «Pues», empecé. «En una de las reuniones me enteré de unas transferencias recientes de propiedades en esta familia. Mucho dinero y casas cambiando de dueño, empresas nuevas registrándose». Mis palabras quedaron flotando en el aire. Jorge se removió en su asiento. David frunció el ceño. «Papá», dijo despacio, «¿por eso me hiciste firmar esos papeles el mes pasado? Dijiste que era solo asunto rutinario de la familia». Vi en su cara el momento en que entendió. No solo lo estaban ayudando a engañarme, también estaban escondiendo dinero antes del divorcio. «David, mi hijo, solo queríamos protegerte», empezó Leonor. «En realidad, estaban cometiendo fraude», lo interrumpí sonriendo. «Y mis abogados tienen pruebas». Amanda se dejó caer en la silla. «¿Tú sabías todo este tiempo?», susurró. Asentí, recogiendo mis cosas. «La próxima vez que contrates un investigador privado, asegúrate de que no esté trabajando para los 2 lados». Me puse de pie, acomodando mi vestido. «Ah, y otra cosa, David. Ayer contraté oficialmente al mejor abogado de la ciudad. Mañana tu abogado va a recibir los papeles. Léelos bien, sobre todo la parte de fraude». Me giré hacia Amanda. «Gracias por las fotos. Van a ser una prueba excelente». Mis tacones resonaron en el piso mientras salía. En el coche, por fin me permití una pequeña sonrisa. Ellos creían que me habían acorralado. No tenían idea de lo que venía. Los días siguientes fueron un caos. Mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes de la familia de David. Algunos eran amenazas, otros súplicas llorosas. Amanda, en especial, pasaba de la rabia a la desesperación. Su último mensaje decía: «No puedes hacernos esto. Somos familia». Pensé en esa palabra, familia. Ellos no me trataron como familia cuando planeaban dejarme sin nada.
Ignoré el mensaje y seguí con mis preparativos. La oficina de Jaime Moreno era justo como la imaginaba. Madera pulida, sillones de cuero y un aire de poder. El sonido de la puerta cerrándose tras de mí todavía resonaba en mi cabeza cuando me encontré sentada en la sala de espera del despacho de Jaime Moreno. Las paredes de madera oscura parecían absorber cada ruido, y el silencio tenía ese peso que solo existe en lugares donde se deciden destinos. Yo no era la misma mujer que 3 meses atrás se habría derrumbado ante la mirada acusadora de una suegra. No, ahora estaba aquí para cerrar un capítulo y empezar uno completamente distinto. Jaime salió de su oficina con su porte impecable, como si nunca hubiera tenido un mal día en su vida. Me hizo pasar y, sin perder tiempo, desplegó unos documentos sobre la mesa. «Sofía, escuché lo que pasó anoche. Es hora de que dejemos de jugar a la defensiva», dijo mirándome fijamente. «Vamos a tomar el primer paso y lo vamos a tomar fuerte». «¿A qué te refieres?», pregunté, aunque por la forma en que lo dijo ya sabía que no sería algo suave. «Vamos a solicitar una medida precautoria para congelar las cuentas conjuntas. No les daremos oportunidad de mover un solo peso sin que pase por tus manos». «Esto», golpeó el papel con el dedo, «es el golpe que no esperan». Lo pensé durante un momento. Congelar las cuentas significaba que la guerra sería abierta, pero después de lo que Amanda y David intentaron hacerme, la idea de jugar limpio me parecía un chiste. «Hazlo», dije, con voz firme. Jaime sonrió apenas, ese tipo de sonrisa que un abogado da cuando sabe que va a ganar. Cuando salí del despacho, el aire de la Ciudad de México me golpeó con ese olor a asfalto y café de mañana. Fue entonces cuando la vi. Jessica, apoyada contra un coche negro, cruzada de brazos, mirándome con una calma fingida. Llevaba gafas oscuras, pero no necesitaba ver sus ojos para sentir la hostilidad. «¿Esperando a alguien?», pregunté sin detenerme. «A ti», respondió, quitándose las gafas y dejando ver una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿De verdad crees que David va a sufrir por esto? Tú no sabes de lo que él es capaz». Me detuve a 1 metro de ella, no porque me intimidara, sino porque quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. «¿Y tú no sabes de lo que soy capaz yo?», contesté, mirándola sin pestañear. Ella se rió con suavidad, como si acabara de escuchar algo ingenuo. «No te preocupes, pronto lo descubrirás». Se dio la vuelta, subió al coche y se fue. Me quedé ahí unos segundos, observando cómo el tráfico se tragaba su vehículo. No era amenaza vacía, lo sentí, y en cierto modo, eso me encendía más. Porque si ellos pensaban que podían jugar sucio, yo ya estaba lista para embarrarme las manos. Esa noche, al llegar a casa, me encontré con el retrovisor derecho de mi coche colgando de un hilo de plástico. No me sorprendió, hasta que abrí la puerta y lo vi. Un pequeño brinco plateado, delicado, en el asiento del copiloto. Lo había visto antes. Jessica lo llevaba puesto en una foto en el cumpleaños de David. Lo reconocí de inmediato. No había testigos, no había cámaras. Solo ese objeto, mudo pero elocuente, descansando en mi coche como una firma silenciosa. Me incliné, lo tomé entre los dedos y lo observé bajo la luz del pasillo. No lo tiré, lo guardé. Algún día podría servir. Mientras lo guardaba en un cajón, me prometí que cada provocación sería registrada, cada gesto memorizado. No porque quisiera responder de inmediato, sino porque las mejores jugadas se hacen cuando el otro cree que estás distraída. Al día siguiente, Jaime me llamó temprano. «Sofía, hay algo que no te dije». Su tono era más serio que nunca. «Revisando tu contrato prenupcial, encontré algo. Y si lo usamos bien, puede ser tu arma más poderosa». No dije nada, solo esperé. Hay una cláusula mal redactada. Si podemos demostrar infidelidad, y créeme, ya lo tenemos, no solo te quedas con la mitad, sino que él tendría que compensarte económicamente. Y no hablamos de poco dinero. Me quedé en silencio, escuchando el zumbido leve del refrigerador en mi departamento. Era como si la ciudad entera se hubiera detenido para dejarme procesar eso. «Entonces vamos a usarla», dije al fin, sintiendo que mi voz era una mezcla de hielo y fuego. «Perfecto», respondió Jaime. «Pero, Sofía, prepárate. Después de esto, ellos van a contraatacar». Colgué el teléfono y miré el brinco sobre mi mesa de noche. Una sonrisa apenas curvó mis labios. Si querían guerra, iban a tenerla. Y yo pensaba ganar. Fue en ese momento que mi celular vibró con una notificación que no esperaba. Una invitación a una reunión de conciliación. No dentro de semanas, como suele pasar, sino al día siguiente. Alguien estaba moviendo piezas rápido, demasiado rápido. La notificación de la conciliación llegó como un latigazo. Menos de 24 horas para presentarme en el Centro de Justicia Familiar de la Colonia Doctores. No era normal, pero tampoco imposible. Cuando los abogados empujan, el sistema se mueve. Pasé la noche ordenando papeles con Jaime por videollamada. Él con su calma quirúrgica,
Yo con ese temblor en las manos que solo se nota cuando colocas un clip y se te resbala 3 veces. Sofía, escucha, dijo bajando la voz. Esa rapidez significa que al otro lado hay prisa. Prisa es miedo. Vamos a usarlo. ¿Y si es una trampa? Pregunté. Todas las audiencias son una trampa para alguien. Lo importante es identificar para quién. Sonrió con ese brillo irónico que me estabiliza. Lleva todo lo que te envié. Y por favor, no reacciones a provocaciones. Me dormí tarde y mal. Desperté con la ciudad ya en su concierto de claxones y vendedores de tamales. Mientras me amarraba el cabello frente al espejo, practiqué miradas que no se rompen. Firme, serena, inalcanzable. Me puse un vestido sobrio y un saco que hacía sonar las llaves en el bolsillo interior. Las toqué como quien palpa un talismán. El edificio del Centro de Justicia es brutalista y gris, una mole que intimida hasta a los que no tienen nada que esconder. En la sala de conciliación nos esperaba una mesa larga, un dispensador de agua con vasos diminutos y una conciliadora que pronunciaba cada palabra como si firmara una sentencia. David ya estaba ahí, con la mandíbula apretada y un traje que le quedaba demasiado grande en los hombros. Jessica estaba sentada 2 sillas más allá, con un cuaderno en el regazo como si llevara una lista del súper. No levantó la vista, pero sentí su perfume antes de verla. Amanda ocupaba la esquina, con un gesto que oscilaba entre la altivez y el remordimiento. Leonor, la madre de David, parecía más pequeña de lo que recordaba. Jaime llegó, acomodó sus papeles y me dio un asentimiento breve. «Iniciemos», dijo la conciliadora, sin mirarnos. «El objetivo es explorar acuerdos preliminares. ¿Ambas partes están dispuestas?» «Sí», respondió David, mirando el reloj como si ya se quisiera ir. «Sí», dije sin despegar la vista de mi ex esposo. El protocolo dicta que primero habla quien solicita medidas. Jaime fue directo. Solicitamos congelamiento de la cuenta mancomunada hasta que se delimite el régimen de administración. Además, pedimos la restitución de las tarjetas adicionales que la señora Benítez nunca autorizó a terceros. El nombre Benítez rebotó en las paredes con una seriedad que me gustó. Jessica cruzó la pierna lentamente. El brillo del tobillo era familiar. Cerré la mano dentro del saco para no pensar en el brinco que guardé la noche anterior. «Objeción», dijo la abogada de David, una mujer joven con sonrisa de catálogo. «No existen cargos reportados irregularmente y nuestro cliente no ha utilizado la cuenta para fines personales. Además, solicitamos la custodia de Luca hasta que se defina el domicilio conyugal». El nombre de mi perro me atravesó. Respiré por la nariz, largo, y aflojé los hombros. «Eso no es conciliación, es chantaje», dije. «Señora», intervino la conciliadora, levantando la vista con paciencia impostada. «Aquí nadie chantajea. Tomo nota. Hay disputa por el cuidado del animal de compañía. ¿Algún acuerdo temporal?» «Lucas se queda conmigo», respondí clara. «Yo lo adopté antes de casarnos y he sido su cuidadora principal. Está registrado a mi nombre en el chip y en el veterinario. Tengo comprobantes de vacunas y citas. Nuestro cliente puede ofrecer mejores condiciones. Patio, tiempo, estabilidad», dijo la abogada de David, mirando mis manos como si buscaran temblor. «¿Tiempo?» Solté una risa seca. David no ha estado en casa una noche completa en meses. ¿Estabilidad? Vive con su amante. Y el patio lo tenía el mes pasado cuando no veía a Luca más que por historias en Instagram. David me fulminó con la mirada. «No metas a Jessica», dijo, crispado. «Jessica ya está aquí», repliqué sin mirarla. «Y si está aquí, forma parte de la escena». La conciliadora golpeó con suavidad la mesa con el bolígrafo. «Propuesta. Cuidado compartido. 1 semana con cada uno, entregas supervisadas. Es temporal». Jaime me miró con esa pregunta muda que pesa más que 100 palabras. Tragué saliva. «Acepto el cuidado compartido, con entregas en un punto neutro y sin Jessica presente», dije. «Y con visitas de Luca a su veterinario habitual, sin cambios». «Anotado», dijo la conciliadora. Siguiente punto. La abogada de David carraspeó. «Sobre las supuestas infidelidades, traemos testimonio de un vecino del edificio de la señora Benítez. El señor se encuentra presente». Un hombre de unos 60 años se levantó de una silla en la pared. Lo conocía de vista. Vive 2 pisos abajo. Es de esos que saluda a los perros por su nombre y a las personas con la mano. Me miró con incomodidad. «Buenas», dijo. «Yo he visto a la señora recibir a varios hombres por las noches. Trajes, maletines. A veces se quedan horas. Yo solo digo lo que vi». «Abogados», respondí, clavándole la mirada. «Todos. ¿Quiere ver las tarjetas? Tengo sus nombres, horarios y motivo de reunión. ¿O desea que cuente cuántas veces vi a David estacionar su coche en doble fila a las 3 de la mañana en otro edificio?» «Sofía», intervino Jaime sereno, «usemos documentos».
Abrí mi carpeta y deslicé sobre la mesa una lista con citas selladas, correos y contratos de confidencialidad. La conciliadora los revisó, los pasó a la abogada contraria. El vecino se sentó, aliviado, como si su parte en la obra hubiera terminado. David golpeó la mesa con los dedos, una batería mudita de ansiedad. ¿Algo más?, preguntó la conciliadora. Sí, dijo la abogada de David, y en su sonrisa había un filo. Impugnamos la validez de la cláusula 12 del prenupcial. Según nuestra revisión, el anexo donde se especifica la penalización por infidelidad carece de rúbrica de mi cliente. Sin rúbrica, no hay consentimiento sobre ese apartado. La sala se encogió. Sentí que el aire cambiaba de densidad. Jaime entrecerró los ojos. «Necesito ver la copia que ustedes dicen», respondió él. «La nuestra está firmada y rubricada en todas las páginas. Si hay una discrepancia, se resolverá con cotejo en el juzgado». Jessica se inclinó hacia adelante, por primera vez participando. Tal vez Sofía confundió páginas. Pasa cuando una está distraída. No me confundí, respondí. Pero gracias por preocuparte por mi concentración. La conciliadora concluyó el acta como quien cose una herida, firme, precisa, sin anestesia. Queda asentado. Se programa audiencia de cotejo documental. Las partes serán notificadas. Salimos al pasillo con ese silencio raro que se da después de un choque. David caminó a mi lado unos pasos, sin mirarme. «¿Para qué haces esto tan difícil?», dijo al fin. «Porque lo hiciste difícil tú», respondí sin bajar el ritmo. «Yo solo aprendí a hablar tu idioma». «Te vas a quedar sola», escupió frenando. «Nadie te va a aguantar». Me detuve un segundo, lo suficiente para que mis palabras le alcanzaran sin tropezar. «Prefiero quedarme conmigo que estar mal acompañada». Jaime me tocó el codo con discreción. «Vámonos. Hay trabajo». En el ascensor, él soltó el aire que no había soltado en toda la mañana. «Van a pelear la cláusula con todo», dijo. «Traerán a quien tengan que traer. Necesitamos el original de tu ejemplar, y si es posible, el del notario. Hoy», asentí. El zumbido del ascensor parecía subrayar cada sílaba. «Voy al departamento, recojo el original y te veo en tu oficina». «Perfecto», dijo. «Y Sofía, lo estás haciendo bien. El tráfico de mediodía era un organismo vivo». Llegué a mi edificio con la mente repasando pendientes como una lista infinita. Subí, abrí mi puerta, fui directa al cajón donde guardo los documentos importantes. El folder estaba ahí, con la etiqueta escrita a mano, prenupcial. Me senté a la mesa, coloqué cada hoja con cuidado, acariciando las esquinas como si las hojas pudieran tranquilizarme. Firmas, rúbricas, sellos, todo en su lugar. Fue entonces cuando vi el detalle. En el anexo de penalización, justo en la parte inferior, la rúbrica de David estaba distinta, no ausente, distinta, más corta, como si alguien hubiera firmado con prisa o como si esa hoja no fuera exactamente la misma que yo recordaba del día del notario. El estómago me dio un vuelco. Cerré los ojos, respiré. No iba a entrar en pánico. Llamé a Jaime. «La rúbrica está, pero algo no me cuadra», le dije. «Es más corta. ¿Eso puede ser un problema?» «No es un problema si el notario certifica el cotejo del protocolo», respondió. «Lo que sí es un problema es que ellos ya sepan qué atacar». «Vamos al notario hoy mismo». Colgué. Metí el folder en la bolsa. Lo aseguré con el brazo como si fuera un niño dormido. Antes de salir, me agaché junto a la cama donde Luca dormía, ajeno a todo, con las patas estiradas y un suspiro que me partió el alma. «Quédate tranquilo, bebé. Hoy peleo por nosotros», le dije rascándole el pecho. Bajé al estacionamiento. El aire olía a polvo y gasolina. Abrí el coche. Dejé la bolsa en el asiento del copiloto, encendí el motor. Mi celular vibró con una notificación del juzgado. Se adelanta audiencia de cotejo a 48 horas. Bien, pensé. Mejor pronto que tarde. Vibró de nuevo. Otra notificación. Esta del administrador del edificio. Aviso urgente a la señora Benítez. Han solicitado copia de las cámaras del estacionamiento de anoche. Preguntan por usted. Fruncí el ceño. ¿Cámaras del estacionamiento? ¿Quién y para qué? Subí otra vez a recepción. El administrador, un señor meticuloso de corbata apretada, me recibió con papeles en la mano. «Sofía, vinieron hace una hora pidiendo videos de anoche. Dijeron ser del despacho de la abogada de David. Traían un oficio. Buscan un momento específico». «¿Qué momento?» El hombre tragó saliva. «Alrededor de las 22:13. Alguien entrando a tu coche». Sentí un frío que me bajó por la nuca. 22:13. La hora en que encontré el retrovisor colgando y el brinco en el asiento. Miré el folder pegado a mi costado, como si pudiera protegerme. El administrador bajó la voz. «Quieren el video porque, según dicen, se ve claramente una mano que deja algo en tu coche. Y esa mano no es la de Jessica».
Salí de la recepción con la sensación de que el piso bajo mis pies estaba ligeramente inclinado, como si en cualquier momento fuera a perder el equilibrio. Subí al coche, cerré la puerta y me quedé ahí, sin encender el motor, con el folder del prenupcial en el regazo. Esa mano no es la de Jessica. La frase del administrador me resonaba como un eco persistente. Quise convencerme de que no importaba, que probablemente era un error, que las cámaras distorsionan, pero algo en la forma en que lo dijo, en cómo bajó la voz, me dejó claro que lo que vio fue extraño. Marqué a Jaime. «Necesito que veas algo», le dije. Las cámaras del estacionamiento. Alguien entró a mi coche la noche que apareció el brinco, pero no era Jessica. «¿Quién?», preguntó, seco. «No lo sé, pero vinieron del despacho de la abogada de David a pedir las grabaciones». Hubo una pausa. Escuché el sonido de hojas moviéndose de fondo. «No me gusta eso», dijo al fin. «Si ellos saben quién fue, puede que lo usen para fabricar algo contra ti». O... Se detuvo, como eligiendo las palabras. «Para manipular a alguien cercano. Voy a pedirle al administrador que me dé una copia del video. Hoy. Hazlo y llévalo directo a mi oficina. Nada de mandarlo por correo ni por mensaje». Colgué, guardé el folder en la bolsa y subí de nuevo a recepción. El administrador me llevó a la sala de monitoreo, una habitación estrecha con el zumbido constante de los ventiladores de los equipos. Movió el ratón con manos cuidadosas y retrocedió hasta las 22:13. Ahí estaba, mi coche, quieto en su lugar. Una figura se acercó desde el pasillo lateral. No era Jessica. No tenía su estatura ni su forma de moverse. Esta persona, hombre, por la complexión, llevaba una sudadera con gorro, pero cuando se inclinó para abrir la puerta, la luz del estacionamiento iluminó parte de su rostro. Tragué saliva. No podía creer lo que veía. Era Jorge, el padre de David. Su cabello plateado, su perfil inconfundible. Abrió la puerta como si fuera suya, dejó algo en el asiento del copiloto y se fue, caminando con la calma de quien no teme ser descubierto. «¿Quiere que le prepare una copia?», preguntó el administrador. «Sí, y no le diga a nadie que lo vio», respondí, aún procesando lo que acababa de presenciar. Tomé el USB con el video como si cargara dinamita y conduje directo a la oficina de Jaime. Cuando lo reprodujimos en su computadora, él frunció el ceño. «¿El padre de David?», murmuró. «¿Qué demonios?». «Eso me gustaría saber», dije. «Porque hasta donde sé, Jorge siempre se mantuvo al margen». «O tal vez no tanto como crees», replicó Jaime. «Esto es oro, Sofía, pero hay que decidir cuándo usarlo. Puede ser ahora, para presionar en la cláusula, o guardarlo para cuando quieran sorprendernos». Me quedé mirando la pantalla congelada en el momento exacto en que Jorge dejaba el objeto en mi coche. No se veía qué era, pero yo lo sabía. El brinco de Jessica. Y eso significaba que todo el montaje de Amanda podía haber sido orquestado desde más arriba, tal vez para empujarme a cometer un error que ellos pudieran usar en mi contra. «Guárdalo», dije. «Vamos a esperar. Pero necesito entender por qué lo hizo». «Eso implica hablar con él», dijo Jaime, cruzándose de brazos. «Y no creo que sea buena idea. No voy a ir a buscarlo». Mentí, porque en ese momento ya sabía que lo haría. Esa noche no pude cenar. Me senté en el sofá con Luca, acurrucado a mi lado, y pensé en cada interacción que había tenido con Jorge. Siempre correcto, siempre callado, siempre un paso atrás de Leonor y de David. Pero ahora aparecía como alguien que podía entrar a mi coche y plantar pruebas sin el menor reparo. Pasadas las 11, tomé las llaves y salí. Conduje hasta su casa en Coyoacán, una construcción antigua con jardín frontal y luz amarilla filtrándose por las cortinas. Aparqué frente a la acera y me quedé mirando la puerta, dudando. No quería que me viera como una suplicante, pero necesitaba respuestas. Golpeé. A los pocos segundos él mismo abrió. Llevaba un suéter oscuro y un vaso en la mano. Al verme frunció el ceño, pero no parecía sorprendido. «Sofía», dijo, como si esperara que viniera. «¿Qué haces aquí a estas horas? Quiero saber por qué entraste a mi coche anoche». No hubo intento de negarlo. No hubo sobresalto. Solo un sorbo a su vaso y una mirada fija. «Pasa». Entré y la casa olía a madera vieja y whisky. Nos sentamos en el comedor, frente a frente. «No fue idea mía», dijo al fin. «Fue de Leonor. Quería que Jessica quedara como la culpable, para que tú te obsesionaras con ella y no vieras lo que David estaba haciendo con los bienes. Entonces sí estabas metido en todo», dije más como confirmación que como acusación. «No del todo, pero...» Hizo una pausa larga. «Sofía, hay algo que no sabes, y si lo supieras, tal vez entenderías por qué lo hice». Me incliné hacia él. «Dímelo». Jorge me miró como quien está a punto de cruzar una línea que no podrá desandar. «David no es el único que te ha mentido estos años». Antes de que pudiera preguntar, escuchamos la puerta principal abrirse. Pasos.
Voces. Y la voz de David, furiosa. ¿Qué está haciendo ella aquí? Me giré en la silla y ahí estaba David, todavía con el saco puesto, la corbata floja, y esa mirada que conocía demasiado bien. Una mezcla de sorpresa y rabia contenida. Detrás de él, Leonor, con el rostro más pálido que de costumbre, como si ya supiera que no había forma de apagar el incendio que estaba a punto de encenderse. Te pregunté, repitió, avanzando un paso. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo le pedí que viniera. Intervino Jorge con voz grave. ¿Tú? David se rió sin humor. ¿Ahora resulta que la invitas a tomar café mientras prepara el divorcio? Te voy a decir algo, dije poniéndome de pie. Si quieres gritar, adelante. Pero lo que vine a escuchar de tu padre me interesa más que tus arranques. David me miró con ese desprecio que siempre usaba cuando se quedaba sin argumentos. No tienes nada que hacer aquí, Sofía. Claro que sí, respondí. Sobre todo después de que tu padre entró a mi coche para dejarme pruebas falsas. Leonor soltó un pequeño jadeo, llevándose la mano al pecho. David giró hacia Jorge. ¿Es cierto eso? Jorge sostuvo la mirada de su hijo sin pestañear. Sí, y no fue idea mía. ¿Entonces de quién? La voz de David subió medio tono. ¡Mía! Intervino Leonor con un hilo de voz, pero suficiente para que todos nos calláramos. El silencio que siguió fue pesado, como si el aire hubiera perdido oxígeno. ¿Por qué?, pregunté yo, sin quitarle los ojos de encima. Leonor se sentó lentamente en la silla más cercana. Porque pensé que si te distraías con Jessica, no escarbarías en lo que David estaba haciendo con las propiedades. No quería que esto se pusiera tan feo, pero ya es tarde. David la miró como si no la reconociera. ¿Tú estabas jugando a dos lados? Yo estaba protegiendo a la familia, dijo ella, incluyéndote a ti, aunque no lo parezca. Jorge apoyó los codos en la mesa. Sofía, lo que Leonor quiso decir antes es que David no fue el único que te ocultó cosas. Hay algo sobre tus papeles. ¿Mis papeles?, pregunté. Leonor bajó la mirada. Cuando te casaste con David, tu acta de matrimonio no es la única que existe. La frase me cayó como un golpe. ¿Cómo que no es la única? Se hicieron 2 registros, explicó Jorge. Uno es el oficial, el que tienes tú. El otro es, digamos, paralelo. Firmaste un documento que nunca pasó por el registro civil, pero que David usó como si fuera un contrato entre ustedes. Mi cerebro intentaba unir las piezas. ¿Por qué haría algo así?, pregunté. Leonor tragó saliva. Porque ese documento paralelo establece un régimen distinto. Uno en el que ciertos bienes no se consideran parte de la sociedad conyugal. Lo entendí en un segundo. Si lograban que ese documento se aceptara como válido en el juicio, podrían dejarme fuera de la mitad de lo que me correspondía. ¿Y me lo dicen ahora?, dije, mirando a Jorge. ¿Por compasión o porque les conviene? Porque si no lo sabes, no vas a poder defenderte, respondió él. Y créeme, no quiero que pierdas contra mi hijo, aunque sea mi hijo. David dio un paso hacia mí. No le creas, dijo con voz baja y tensa. Te está usando para vengarse de mí. No necesito que nadie me use, David. Ya aprendí a pelear sola, repliqué. Leonor se levantó. Sofía, no me importa lo que pienses de mí, pero mañana vas a recibir una copia de ese documento en tu puerta. Y si eres lista, sabrás qué hacer con él. David soltó una carcajada amarga. Esto es ridículo. No voy a seguir escuchando. Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de golpe. Yo lo seguí con la mirada hasta que el sonido de sus pasos se perdió. Jorge se inclinó hacia mí. No confíes en nadie, Sofía. Ni siquiera en nosotros. Pero si quieres ganar, vas a necesitar ese papel. Me marché de esa casa con el estómago revuelto y el corazón acelerado. Afuera, la noche en Coyoacán estaba tranquila, como si todo lo que acababa de pasar fuera imposible en ese silencio. En el coche, mientras conducía de regreso, sentí que las piezas del rompecabezas se multiplicaban. No solo tenía que lidiar con la cláusula prenupcial, con Jessica, con Amanda. Ahora había un documento fantasma que podía decidir todo. Cuando llegué a mi departamento, encontré un sobre bajo la puerta. Lo recogí. No tenía remitente, pero al abrirlo vi una sola hoja. Una citación para una audiencia extraordinaria, fijada para dentro de 3 días. Motivo: presentación de prueba documental por la parte demandada. Y abajo, en letras claras, documento de acuerdo patrimonial privado. Era exactamente lo que Jorge y Leonor me acababan de advertir. Esa noche casi no dormí. Me acosté con la citación sobre la mesa de noche, como si su sola presencia en la habitación fuera una amenaza física. Luca, ajeno a todo, se acomodó junto a mis piernas, pero ni su calor logró calmarme. A las 7 de la mañana ya estaba en el despacho de Jaime, con un café en una mano y el sobre en la otra. Él lo abrió, leyó la citación 2 veces y dejó escapar un suspiro.
Esto es exactamente lo que temíamos, dijo. Van a intentar que ese documento privado pese más que el acta de matrimonio registrada. ¿Pueden hacerlo? Pregunté, aunque ya temía la respuesta. No deberían, pero hay jueces que, si lo ven como un contrato entre partes, podrían darle valor. Especialmente si logran convencer de que firmaste con pleno conocimiento. ¿Y cómo demonios prueban eso? Con testigos, respondió. Y estoy seguro de que tienen uno o varios. Se reclinó en la silla, cruzando las manos. Tenemos que adelantarnos. Necesito que me cuentes exactamente qué recuerdas de tu boda, el registro, cualquier documento que firmaste antes o después, aunque creas que no tiene importancia. Cerré los ojos, buscando en mi memoria. La boda civil fue sencilla, en un salón pequeño de la delegación Coyoacán. El juez, las familias, un par de amigos. Después, unas semanas más tarde, David insistió en que firmáramos unos papeles para el banco, en la casa de sus padres. No había abogado, solo un amigo de él que decía trabajar en el área legal de una empresa. Yo, en ese entonces, confiaba. Firmé sin leer a detalle. Cuando se lo conté a Jaime, su ceño se frunció como una línea recta. Ahí lo tienes. Ese es el documento privado. Y ese amigo seguramente será su testigo principal. Me hundí en la silla. No podía creer que hubiera sido tan ingenua. Sofía, escúchame, dijo Jaime, inclinándose hacia mí. Esto no te hace débil, te hace humana. Y precisamente por eso, ahora eres peligrosa para ellos, porque ya no eres la misma que firmó esos papeles sin mirar. ¿Qué hacemos?, pregunté. Primero, conseguir al menos un testigo que confirme que ese documento no fue presentado como un acuerdo patrimonial, sino como otra cosa. Segundo, revisar la validez formal. Si no fue notariado ni registrado, tenemos una defensa fuerte. Pero debemos preparar terreno. Me fui de su oficina con una lista de nombres y un encargo. Localizar a Paola, mi amiga de la universidad que estuvo presente en la firma de esos papeles. Hacía años que no hablábamos, pero si alguien podía confirmar mi versión, era ella. La busqué en redes sociales y, para mi alivio, seguía viviendo en la Ciudad de México. Le escribí un mensaje directo. La respuesta llegó en minutos. Claro que me acuerdo. Fue rarísimo todo. Llámame. Esa misma tarde nos vimos en un café en la colonia Roma. Paola llegó con su cabello recogido y la misma energía directa de siempre. Sofía, no sé cómo has aguantado todo esto, me dijo. Apenas nos sentamos. Claro que me acuerdo de ese día. Tu cara cuando te diste cuenta que no era para el banco. Me incliné hacia ella. ¿Cómo que me di cuenta? Sí, estábamos en la sala de la casa de sus papás. Ese amigo de David, ¿cómo se llamaba? Martín, creo, sacó los papeles y dijo que era para formalizar un acuerdo, antes de que ustedes empezaran un negocio juntos. Tú lo miraste, dudaste, y él te dijo, es solo por seguridad de ambos, no cambia nada de lo que ya es tuyo. Sentí un calor subir por mi cuello. ¿Estarías dispuesta a decir eso en el juzgado? Por supuesto, respondió sin dudar. No me gustan las injusticias, Sofía, y lo que ellos están haciendo contigo es sucio. Pasamos una hora reconstruyendo cada detalle de ese día. Paola recordaba hasta la taza de té que Leonor me había servido antes de la firma. Cada elemento podía ser útil. Esa noche, mientras preparaba los documentos para Jaime, recibí un mensaje de un número desconocido. Si Paola testifica, se va a arrepentir. No contesté. Capturé la pantalla, la envié a Jaime y apagué el teléfono. Me prometí que no iba a dejar que el miedo dictara mis pasos otra vez. Al día siguiente, cuando me disponía a salir para llevar los papeles al despacho, el timbre del departamento sonó. Abrí y me encontré con Amanda. Sin maquillaje, el cabello recogido a la carrera, con una expresión que nunca le había visto. Preocupación genuina. Necesitamos hablar, dijo, entrando sin pedir permiso. No tenemos nada de qué hablar. Sí lo tenemos, insistió. No vine a pelear. Vine a advertirte. Ellos no solo van a usar ese documento, van a usar algo más. Algo que si sale, te puede destruir. Y créeme, tú no tienes idea de lo que es. Amanda cerró la puerta detrás de ella y se quedó de pie, como si no supiera dónde sentarse. La luz que entraba por la ventana le marcaba las ojeras profundas y hacía que su piel pareciera más pálida. No era la Amanda altiva y burlona de las cenas familiares. Era otra, más inquieta, con la voz más baja de lo normal. Si lo que quieres es asustarme, dije, ahórrate el esfuerzo. No es para asustarte, Sofía. Es para que te prepares. Se acercó un paso. Ellos tienen fotos tuyas. ¿Fotos?, pregunté sin mostrar sorpresa. Sí, no las de los abogados, aclaró. Otras, de hace años. Antes de casarte con David, sentí un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de fotos? ¿Fotos tuyas, con alguien, no sé quién es, un hombre mayor, trajeado?
Dicen que es un empresario con el que trabajabas cuando estabas en la agencia de publicidad. Me quedé en silencio, buscando en la memoria. Sabía perfectamente de quién hablaba. Mauricio Ortega, cliente importante de la agencia. Un hombre que siempre coqueteó más de la cuenta y con quien me reuní varias veces en restaurantes para cerrar campañas. Alguien, desde lejos, podría haber interpretado cualquier cosa. No hay nada que ocultar, dije, más para convencerme que a ella. Eran reuniones de trabajo. Amanda negó con la cabeza. No es así como se ven. Las fotos están tomadas con un lente largo, en ángulos que, bueno, parecen otra cosa. Y si las muestran en el juicio, aunque sean antiguas, podrían hacerte ver como alguien con antecedentes de ese tipo de comportamiento. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté, entrecerrando los ojos. Tú estuviste feliz mostrando las fotos falsas hace unas semanas. Se pasó la mano por el cabello, nerviosa, porque yo no sabía hasta qué punto estaban dispuestos a llegar. Cuando vi lo que planean hacer, me di cuenta de que no me gusta, y porque sé que si esto se sale de control, no habrá vuelta atrás. Me crucé de brazos. ¿Y qué quieres que haga con esta información? ¿Agradecerte? Quiero que la uses, dijo. Yo puedo conseguirte esas fotos antes de que las usen, pero necesito algo a cambio. Sonreí con ironía. Claro que sí. ¿Qué quieres? Protección, respondió sin vacilar. Si esto se hunde, David y Leonor me van a culpar a mí. Quiero que me prometas que no me vas a arrastrar con ellos. La miré fijamente. Amanda nunca hacía nada por bondad. Siempre había una moneda de cambio. Consígueme esas fotos, Amanda. Y si cumples, te prometo que no te voy a poner en la línea de fuego. Te las traigo mañana por la noche. Pero, me señaló con el dedo, tienes que estar sola. Nadie más puede saber que estuve aquí. Asentí. Ella se giró para salir, pero antes de abrir la puerta dijo, y una cosa más. No confíes en Jorge. No todo lo que te contó el otro día es cierto. Cuando se fue, me quedé unos segundos mirando la puerta cerrada, tratando de procesar cada palabra. Amanda advertía sobre Jorge, pero Jorge había sido el único en mostrarme algo que no podía haber inventado. El video entrando a mi coche. Pasé el resto del día en la oficina de Jaime, preparando la estrategia para la audiencia de cotejo documental. Le conté lo de Amanda, pero omití el detalle de las fotos. No estaba segura de hasta dónde podía fiarme de cualquiera. El cotejo va a ser tenso, dijo Jaime, revisando mi ejemplar y comparándolo con una copia digital del documento que ellos piensan presentar. Si el juez detecta que la rúbrica de David en tu anexo es auténtica, ellos estarán contra la pared. Pero si logran convencer de que la suya es la verdadera, tendremos que desacreditar todo el documento privado. Y eso se hace, ¿cómo? Demostrando que fue firmado con engaño, o que no cumple los requisitos de forma. Y ahí entra tu testigo, Paola. Ella va a declarar, aseguré. No se deja intimidar. Jaime levantó la vista. Sofía, más vale que no esté en riesgo, porque si recibiste amenazas, ellos pueden ir contra ella. No le respondí. Ya había decidido no contarle lo del mensaje que recibió Paola. No quería que Jaime empezara a restringir mis movimientos. La noche llegó rápido. Lucas se quedó dormido a mis pies mientras yo repasaba cada posible escenario en la audiencia. Afuera, la ciudad tenía ese ruido constante que me recuerda que nunca duerme del todo. Me serví un vaso de agua y fui a cerrar las cortinas del balcón. Fue entonces cuando lo vi, estacionado al otro lado de la calle. Un coche negro. El mismo modelo que había visto la mañana en que Jessica me esperó fuera del despacho de Jaime. Las luces apagadas. Un destello leve en el parabrisas, como si alguien estuviera usando una cámara o un teléfono para grabar. Me quedé ahí, oculta tras la cortina, observando. Después de unos minutos, el coche encendió el motor y se fue lentamente, sin prisa, como si hubiera conseguido lo que vino a buscar. Encendí el teléfono para escribirle a Jaime, pero antes de marcar, llegó un mensaje de Amanda. Las fotos están en mis manos. Mañana te las llevo. Pero hay algo más en el sobre que no pediste. Cuando lo veas, entenderás por qué no puedes confiar en nadie. Dormí mal otra vez. No era insomnio. Era esa vigilia nerviosa en la que los pensamientos se enredan como cables, y cualquier ruido te levanta de golpe. A las 9 de la mañana ya había limpiado la cocina, revisado el correo y paseado a Luca, pero seguía contando las horas para que Amanda apareciera con el sobre. El día pasó lento. En la tarde, fui al despacho de Jaime para ultimar detalles de la audiencia de cotejo, pero no le mencioné lo de la entrega de Amanda. No estaba segura de si su reacción sería apoyarme o intentar impedirlo. Recuerda, me dijo antes de que me fuera, en el cotejo no importa quién levante más la voz, sino quién tenga el papel con más respaldo legal. Ellos van a intentar provocarte. No caigas. Asentí, pero mi mente ya estaba en la noche. Volví a casa antes de que oscureciera. Revisé 2 veces la cerradura y dejé el celular en silencio.
A las 9:47 p.m., el timbre sonó. Abrí la puerta y ahí estaba Amanda, vestida con un abrigo largo y una bufanda que le cubría media cara. Llevaba un sobre manila apretado contra el pecho. Entró rápido, como si temiera que alguien la viera. «Aquí está», dijo tendiéndome el sobre. «¿Las fotos?» «Sí, y algo más». Lo abrí en la mesa del comedor. Las primeras fotos eran tal como las describió. Yo, sentada con Mauricio Ortega en un restaurante, inclinada hacia él, riendo. Otra en la que él me tocaba el brazo mientras hablábamos. Todas tomadas desde lejos, en ángulos que podían sugerir lo que no era. Me dio un vuelco el estómago. Eran de hace más de 8 años, pero aún así, la narrativa que podían armar con eso sería venenosa. Pasé a la segunda parte del sobre. Un conjunto de fotocopias engrampadas. Las primeras páginas eran correos impresos entre David y un tal MC. Los mensajes no tenían asunto, solo fragmentos de conversación. Asegúrate de que el documento tenga la fecha anterior al acta. No importa cómo lo hagas, pero que parezca legítimo. Ya está listo. Tu madre dijo que ella se encargará de que Sofía lo firme sin leer. Sentí un frío que me recorrió la espalda. ¿Esto es lo que creo que es?, pregunté. Amanda asintió. Sí, es el intercambio donde planeaban el documento privado. MC es Martín, el amigo de David que estuvo aquel día en la sala de sus papás. Me quedé mirando los papeles como si fueran dinamita. ¿De dónde sacaste esto? Amanda se cruzó de brazos. No me preguntes. Solo entiende que si usas esto, no puedes mencionar mi nombre. Si se enteran, me hunden. Amanda, esto no solo invalida el documento, podría ser suficiente para que el juez vea todo el caso de ellos como una manipulación. Lo sé, por eso te lo traje. Pero Sofía, hay una cosa más. Se inclinó hacia mí. Ellos sospechan que Jorge te está pasando información, y si lo confirman, lo van a sacar del juego. No sé qué significa exactamente, pero escuché a Leonor decir, si no está con nosotros, que sienta lo que es estar contra nosotros. ¿Y tú?, pregunté. ¿Con quién estás? No respondió. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Solo ten cuidado, dijo antes de irse. Y no subestimes a Leonor. Ella es peor que David y Jessica juntos. Cerré la puerta y me quedé sola con el sobre. Guardé las fotos y los correos en una carpeta negra, lejos de donde estaba el prenupcial. Sabía que, si las cosas se ponían feas en el cotejo, esto sería mi bala de plata. A las 11:20 p.m., mientras lavaba una taza, escuché un golpecito en la ventana del balcón. Me acerqué despacio y, al abrir la cortina, vi una pequeña caja de cartón sobre el piso. Afuera no había nadie. La recogí y la llevé a la mesa. No tenía remitente. Dentro, un solo objeto, el brinco plateado de Jessica. Y junto a él, una nota escrita a mano. No olvides quién lo puso ahí. Me quedé helada. Me quedé sentada en la mesa, con el brinco en la mano, sintiendo el peso frío del metal. No necesitaba que la nota me recordara quién lo puso ahí. La imagen de Jorge entrando a mi coche estaba grabada en mi mente como una marca al rojo vivo. Pero lo que no entendía era quién había dejado la caja en mi balcón, y por qué ahora. Guardé el brinco y la nota junto a las fotos y los correos que Amanda me había dado. Era como ir acumulando piezas de un rompecabezas que todavía no mostraba el dibujo completo. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, de esos que presagian lluvia aunque no caiga una sola gota. Me preparé para la audiencia de cotejo documental, repasando mentalmente todo. El prenupcial, el documento privado, el testimonio de Paola, y ahora, el as bajo la manga que Amanda me había dado. Sabía que no podía mostrarlo todavía. Había que esperar el momento en que causara el mayor daño. En el Centro de Justicia Familiar, la sala estaba más llena de lo habitual. David estaba sentado junto a su abogada y a Martín, el amigo que había armado todo el documento falso. Leonor y Jessica ocupaban la segunda fila, con caras serias, como si estuvieran en un funeral. Jorge no estaba. Jaime llegó puntual, y tras un breve saludo, me susurró. Hoy van a intentar invalidar tu anexo y validar el documento privado. Mantente tranquila. Esto es un juego de resistencia. El juez pidió que ambas partes entregaran sus documentos originales. Jaime se levantó, presentó mi ejemplar del prenupcial y el acta de matrimonio oficial. La abogada de David hizo lo mismo con su versión del documento privado, con una seguridad que me irritó. El juez comenzó a revisar. Comparó rúbricas, sellos, fechas. Sus ojos se movían rápidos entre las páginas. Después pidió a Martín que subiera al estrado. Explique las circunstancias en las que se firmó este documento, dijo el juez. Martín se acomodó la corbata. Fue una reunión privada, en casa de los padres de David. Ambos estaban presentes y acordaron firmar este documento para proteger los bienes previos al matrimonio. ¿Hubo abogado presente?, preguntó el juez. No, no era necesario. Yo lo redacté siguiendo las instrucciones de ambas partes.
Jaime pidió permiso para interrogar. Señor Martín, ¿en qué universidad estudió Derecho? Yo no soy abogado titulado, respondió titubeando, pero tengo experiencia en contratos. ¿Experiencia comprobable?, insistió Jaime. ¿Puede mostrar una cédula profesional? Martín tragó saliva. No la tengo. El juez anotó algo. Era un punto a nuestro favor, pero no suficiente. Jaime entonces pidió que llamaran a Paola. Cuando subió, con paso firme, sentí una oleada de gratitud. Contestó con claridad que ese día le dijeron que era un papeleo para un banco, que no había mención de bienes matrimoniales, que yo dudé antes de firmar. La abogada de David trató de desacreditarla, preguntando por qué había tardado años en hablar. Paola respondió, porque nunca pensé que fueran capaces de usar algo así contra ella. El juez hizo un gesto, indicando que había escuchado suficiente. Entonces, cuando creí que íbamos a cerrar, la abogada de David pidió la palabra. Su señoría, tenemos pruebas fotográficas que cuestionan la credibilidad de la señora Benítez. Sentí cómo se me erizaba la piel. Sabía que iban a usar las fotos con Mauricio Ortega. La abogada sacó un sobre grande y comenzó a sacar impresiones a color. En estas imágenes, la señora Benítez aparece en situaciones comprometedoras con un hombre que no es su esposo. Esto demuestra un patrón de conducta que valida las sospechas sobre su comportamiento en el matrimonio. Jaime se levantó. Objeción. Son fotos previas al matrimonio y sin contexto. No tienen relevancia legal. El juez miró las fotos. Frunció el ceño. ¿Qué fecha tienen estas imágenes?, preguntó. 8 años atrás, su señoría, respondió la abogada, intentando sonar casual. El juez dejó las fotos a un lado. Irrelevantes. Continúe. La abogada intentó insistir, pero el juez la cortó de inmediato. Sentí un alivio que apenas tuve tiempo de saborear, porque en ese instante la puerta de la sala se abrió y entró Jorge. Vestía un traje oscuro y traía en la mano un sobre sellado. Caminó directo hacia el juez y se lo entregó. El juez lo abrió, revisó el contenido y alzó la vista. Esto cambia las circunstancias, dijo. Vamos a suspender la audiencia y reprogramar para revisar este nuevo material. Todos se miraron confundidos. David se levantó de golpe. ¿Qué trajiste, papá?, exigió. Jorge no respondió. Solo me miró a mí, con una expresión que no supe leer. Cuando salimos de la sala, Jaime me tomó del brazo. Sofía, lo que él entregó parecía correspondencia. Y si es lo que creo, podría hundirlos o hundirnos. Me quedé mirando la espalda de Jorge mientras se alejaba por el pasillo. No se giró ni una vez. Esa tarde, al llegar a casa, encontré un sobre igual al que él había llevado al juzgado, sobre mi cama. Dentro había solo una hoja, con 4 palabras escritas a mano. No digas que no te avisé. No sé cuánto tiempo me quedé sentada en el borde de la cama, con esa hoja en las manos. Las letras parecían hechas con prisa, inclinadas, casi apretadas contra el papel. El mensaje de Jorge no decía nada concreto, pero decía todo. Él había hecho un movimiento importante en el juzgado, y ahora me advertía, como si supiera que lo que venía no iba a ser fácil para mí. Decidí no llamarlo. Si algo había aprendido en esas semanas era que las conversaciones importantes no se daban por teléfono. Guardé la nota junto con el resto de las pruebas en mi carpeta negra. Jaime tenía que verla, pero primero quería procesar sola lo que significaba. Jorge estaba jugando un juego propio. Ni con David ni conmigo, al menos no del todo. La reprogramación de la audiencia nos dio 2 días más. Jaime aprovechó para investigar qué era exactamente lo que Jorge había entregado. No tuvo que esperar mucho. La secretaria del juzgado filtró que se trataba de una serie de cartas y correos electrónicos impresos, algunos entre Leonor y Jessica, otros entre David y Martín. El contenido exacto no se conocía, pero se rumoraba que hablaban de acuerdos previos y anticiparse al litigio. Cuando Jaime me lo contó, no supe si sentir alivio o preocupación. Si esas cartas prueban que el documento privado fue planeado como una trampa, nos benefician, dijo. Pero también podrían implicarte si Jorge lo presenta de forma que parezca que tú estabas al tanto. ¿Por qué haría eso?, pregunté. Porque no está en tu equipo, Sofía. Está en el suyo. Hasta que no le convenga. Me miró fijo. No olvides que su prioridad sigue siendo proteger a su apellido. Esa noche, mientras revisaba de nuevo todo mi material, sonó el timbre. Abrí y me encontré con Paola, visiblemente nerviosa. ¿Podemos hablar?, preguntó. La hice pasar. Se sentó en el sofá y tomó un respiro largo. Hoy, cuando salía de mi trabajo, un hombre me estaba esperando en la calle. Alto, delgado, pelo canoso. Me preguntó si era yo la que iba a declarar a tu favor. Hizo una pausa. Dijo que si lo hacía, iban a sacar cosas de mi pasado que preferiría que no se supieran. Se me tensó todo el cuerpo. ¿Te dijo su nombre? No, pero llevaba un anillo grande, dorado, con las iniciales JPA Jorge Benítez. Me levanté.
Caminé por la sala, tratando de no dejarme llevar por el impulso de ir a buscarlo. Paola me miraba con ojos asustados. Sofía, no quiero echarme para atrás, pero si empiezan a meterse con mi vida, no sé si podré seguir. Me arrodillé frente a ella. Paola, escúchame. Ellos quieren que tengas miedo. No tienen nada contra ti. Y si lo tuvieran, ya lo habrían usado. No te estoy pidiendo que te arriesgues sin razón, pero tu testimonio es clave. Sin él, ese documento privado podría parecer legítimo. Ella asintió, pero su inquietud no desapareció. La acompañé hasta su coche y vi cómo se alejaba. Al volver al departamento, encontré un sobre del juzgado bajo la puerta. Dentro, una notificación. Jorge había solicitado comparecer como testigo y había pedido hacerlo a puerta cerrada. Lo primero que pensé fue que quería hablar sin que Leonor o David pudieran interrumpirlo. Lo segundo, que eso le daba demasiado control sobre lo que diría. Al día siguiente, antes de ir al despacho de Jaime, pasé por una cafetería. Al salir, alguien me llamó por mi nombre. Era un hombre de unos 40 años, traje oscuro, corbata sencilla. Trabajo con Jorge Benítez, dijo mostrando una credencial de una empresa inmobiliaria. Me pidió que le entregara esto. Me dio un sobre pequeño, sellado. Lo abrí ahí mismo. Dentro había una sola foto, en blanco y negro, de Leonor y Jessica sentadas en una mesa de restaurante, con Martín a su lado. La fecha en una esquina, 3 semanas antes de que todo esto estallara. En el reverso, con letra clara, Jorge había escrito: «Esta es la reunión donde acordaron tu caída. Elige bien cuándo usarla». Llegué al despacho de Jaime y le mostré la foto. Él la estudió en silencio. Si podemos vincular esa reunión con las cartas y los correos que Jorge entregó, se acabó el juego para ellos, dijo dejando la foto sobre su escritorio. Pero hay un riesgo. ¿Cuál? Que Jorge no nos la haya dado para ayudarnos, sino para controlar cuándo la usamos. Y si la usamos antes de que él lo decida, podría volverse en nuestra contra. Me quedé mirando la foto. En ella, Leonor parecía relajada, Jessica sonreía, y Martín escribía algo en una libreta. Una imagen inocente para cualquiera, excepto para quienes sabíamos lo que había detrás. Esa noche, mientras intentaba dormir, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. «Sofía», dijo una voz masculina. «Mañana, después de tu audiencia, algo va a pasar. Y no va a ser en el juzgado. ¿Quién eres?» La llamada se cortó. No pegué un ojo en toda la noche. La llamada no decía nada concreto, pero estaba cargada de esa energía que uno reconoce como amenaza. No sabía si creer que era alguien tratando de asustarme o si de verdad había algo planeado para después de la audiencia. A las 9 de la mañana llegué al Centro de Justicia Familiar. El cielo estaba encapotado, como si la ciudad misma supiera que el día iba a ser largo. Jaime me recibió en la entrada. Serio, con una carpeta bajo el brazo. «Hoy no hablamos», me dijo en voz baja. «Solo escucha, responde lo justo, y espera a que yo haga los movimientos». Dentro, Jorge estaba sentado en una esquina, mirando el piso. Leonor y Jessica conversaban en voz baja con David y su abogada. Martín no estaba. Paola, para mi alivio, llegó puntual y se sentó junto a mí. Me dio un apretón de manos como para decir: «Todavía estoy contigo». El juez abrió la sesión y llamó a Jorge al estrado. Pidió que la sala se vaciara de público, cumpliendo su solicitud de testificar a puerta cerrada. Solo quedamos las partes, los abogados y el secretario. Jorge, con voz grave y pausada, empezó relatando cómo se había gestado el documento privado. Habló de reuniones en la casa, de conversaciones entre Leonor, David y Martín. Nombró a Jessica como testigo de una de ellas. Y lo más importante, dijo que yo nunca fui informada de que ese documento cambiaba el régimen patrimonial, que se me presentó como un trámite de rutina para un proyecto bancario. La abogada de David intentó interrumpir, pero el juez le pidió que se sentara. «¿Tiene pruebas de lo que afirma?», preguntó el juez. Jorge sacó un sobre. Dentro había copias de los correos que Amanda me había entregado y que yo nunca le había mostrado. Me quedé helada. Él ya los tenía, probablemente desde el principio. El juez los revisó. Luego miró a David. «Esto es grave. Si se confirma que este documento fue elaborado y firmado con engaño, no solo será invalidado, sino que podría haber responsabilidades penales». Leonor apretó los labios. Jessica bajó la mirada. Después fue el turno de Paola. Contó su versión sin titubear. Que ese día yo dudé. Que Martín me aseguró que era para un banco. Que nunca se mencionó nada sobre bienes matrimoniales. Su voz sonaba firme, pero al final noté cómo sus manos temblaban. Jaime cerró con la foto que Jorge me había dado, la de la reunión entre Leonor, Jessica y Martín. Explicó que coincidía con las fechas de los correos, mostrando que hubo planificación para perjudicarme. El juez tomó nota y en un movimiento que no esperábamos, resolvió ahí mismo.
El documento privado quedaba invalidado. La cláusula prenupcial de penalización por infidelidad seguía vigente. David no solo tendría que darme la mitad de los bienes, sino pagar la compensación correspondiente. El golpe fue como un mazazo para ellos. David se levantó, mirándome con rabia. «Esto no se queda así», dijo. Jaime me tocó el brazo, indicándome que no respondiera. Al salir del juzgado recordé la llamada. «Después de tu audiencia algo va a pasar». Caminé con cuidado hacia mi coche, mirando alrededor. No vi nada raro, hasta que me subí. En el asiento del copiloto había otro sobre. Lo abrí. Dentro, un solo papel con un mensaje escrito a mano. «Te dije que ganar no siempre significa que estés a salvo». No había firma. David perdió la mitad de sus bienes y tuvo que pagar la compensación estipulada en la cláusula prenupcial. Intentó apelar, pero las pruebas en su contra eran demasiado sólidas. Terminó vendiendo una de sus propiedades para cubrir parte del pago. Su relación con Jessica se enfrió rápidamente y 6 meses después ella lo dejó. Leonor. Su imagen dentro del círculo social de la familia quedó dañada. Aunque nunca fue imputada, las cartas y correos filtrados la dejaron expuesta como pieza clave en la manipulación del caso. Se distanció de David y pasó más tiempo en casa de su hermana en Querétaro, Jessica. Desapareció de la vida pública de David después de la separación. Algunos conocidos comentaron que se mudó a Guadalajara y comenzó un negocio propio. Nunca volvió a contactarme. Amanda. Cumplió su palabra y no fue señalada oficialmente. Abrió un pequeño café en la colonia Roma, y aunque nunca lo admitió, sospecho que usó parte de la compensación que Leonor le dio para que guardara silencio. Jorge. Nunca supe sus verdaderas motivaciones. Su testimonio fue decisivo, pero siempre quedará la duda de si lo hizo para ayudarme o para ajustar cuentas con Leonor y David. Seguimos sin hablarnos, aunque de vez en cuando me llega, sin remitente, un sobre con información sobre negocios turbios de su familia. Paola. Su declaración fue clave y pese a las amenazas, nunca sufrió represalias. Siguió trabajando en la misma empresa y nuestra amistad se fortaleció. A veces bromea diciendo que debería cobrarme por actuaciones especiales en juicios. Yo, Sofía, mantuve mi casa y la custodia de Luca. Recuperé más que bienes materiales. Recuperé el control de mi vida. Entendí que ganar un caso no significa que los problemas desaparezcan, pero sí que puedes seguir adelante con la certeza de que nadie más va a dictar tu historia. Y sobre el mensaje que encontré en el coche, nunca supe quién lo dejó, pero lo guardé. No como advertencia, sino como recordatorio de que, aunque la guerra haya terminado, siempre hay que estar lista para la próxima batalla.